Bienvenidos a la Mesa Redonda Global que organizan la Global Foundation for Democracy and Development, GFDD, y su institución hermana en la República Dominicana, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE. Nos encontramos en la ciudad de Washington, desde donde conversaremos con la doctora Inés Bustillo, quien es la directora para la Oficina de Enlace en Washington de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, mejor conocida por sus siglas en español como la CEPAL. La doctora Bustillo se unió a la Comisión de las Naciones Unidas en el año 1989 como oficial de asuntos económicos. Ha trabajado en temas que incluyen el análisis macroeconómico, el comercio internacional y las finanzas. Anteriormente, Bustillo fue profesora de Economía en la Universidad de Anáhuac, Ciudad de México, profesora visitante en American University y consultora del Banco Mundial, el Centro de Estudios Latinoamericanos y Monetarios, CEMLA, y operadora de bolsa en la Ciudad de México. La doctora Bustillo obtuvo su maestría y doctorado en Economía por la Universidad Estadounidense American University. Inés Bustillo es autora de numerosos artículos y conferencista en importantes universidades, centros de pensamiento, organismos internacionales y otras instituciones de prestigio mundial. La CEPAL es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas, establecida por resolución del Consejo Económico y Social el 25 de febrero de 1948. Fue fundada con el propósito de contribuir al desarrollo social y económico de América Latina. Tiene su sede central en Santiago de Chile y 2 sedes subregionales en la Ciudad de México, México, y en Puerto España, Trinidad y Tobago. Asimismo, posee una oficina de enlace en esta ciudad de Washington, D.C. Bienvenida, doña Inés. Muchas gracias por acompañarnos en este programa, La Mesa Redonda Global. Bueno, muchísimas gracias. Es un gran gusto estar con ustedes y aprecio muchísimo la invitación. Muchísimas gracias. El honor es todo nuestro. Cuénteme de la CEPAL. Estamos de fiesta. Estamos celebrando los 70 años de la CEPAL. ¿Qué estamos haciendo para festejar esta gran ocasión? Bueno, estamos efectivamente de cumpleaños, 70 años, y estamos celebrando, porque vale la pena celebrar en el sentido de que la CEPAL, la historia de la CEPAL, es una historia muy linda. Está muy ligada con lo que es la historia económica de América Latina y el Caribe. Como dijo, se creó hace 70 años y fue una iniciativa de la región, una iniciativa liderada por un diplomático chileno, Hernán Santa Cruz, y surgió, digamos, de la región crear esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas para que mirara los temas del desarrollo de América Latina. Ya habían 2 comisiones de Naciones Unidas, pero los latinoamericanos argumentaron que era necesario, es decir, que la región tenía una situación muy peculiar, tenía problemas y desafíos de desarrollo únicos y que había que crear una comisión de las Naciones Unidas para que estudiara y apoyara el desarrollo de la región. Y eso es lo que hemos venido haciendo a lo largo de los años. A lo largo de los años, el trabajo de la CEPAL, que es un trabajo de hacer estudios, un trabajo de análisis, de mirar a la región, ha tenido una gran continuidad en esas 7 décadas. Continuidad, pero al mismo tiempo cambio, porque nos hemos estado adaptando a cómo la región en sí ha venido cambiando. Y tal vez una de las características que a mí me gusta mucho de esta institución es algo que Raúl Prebisch, pensador económico, el segundo secretario ejecutivo de la CEPAL, siempre decía, y le decía a la gente de la CEPAL en su momento, antes de pensar, observen la realidad. Y tal vez esa es una de las grandes características de la CEPAL. Conocemos la región, observamos la realidad y apoyamos el desarrollo de los países. Y en esa observación y en ese trabajo durante estos 70 años de historia, como usted dice, ¿usted piensa que la CEPAL ha cumplido con su rol de contribuir para el desarrollo económico y social de América Latina?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, que hemos contribuido a través de lo que hacemos, a través de lo que son los estudios, que tenemos una visión de la región y que queremos compartir esa visión de la región y muy fortalecer y apoyar la labor de los gobiernos a lo largo de todos esos años. Damos cooperación técnica a los gobiernos, organizamos consultas regionales en términos de seguimiento de las grandes conferencias de las Naciones Unidas y estamos presentes tratando de acompañar a los gobiernos en los desafíos de desarrollo económico, social y sostenible. Yo creo que sí, yo creo que la CEPAL definitivamente ha cumplido su rol, es un organismo líder en la región y un patrimonio de toda América Latina. Así que queremos felicitar a la CEPAL en estos 70 años. Bueno, muchísimas gracias, pero le digo que todavía hay mucho por hacer, ¿eh? Hay mucho por hacer porque si miramos, es decir, los desafíos del desarrollo, hay temas pendientes aún, se ha avanzado mucho, pero hoy aún hay temas pendientes y esperamos ahí estar para acompañar a nuestros gobiernos en los temas de desarrollo. De eso precisamente queremos hablar en esta entrevista, sobre los desafíos de desarrollo en América Latina y la visión de la CEPAL sobre cómo afrontar estos desafíos. La región de América Latina ha sido históricamente muy dependiente del contexto externo y actualmente estamos en presencia de un entorno internacional complejo donde se esperan profundos cambios. En el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, presenciamos un comportamiento que se podía catalogar de paraíso fiscal con el planteamiento de una reforma tributaria que baja de 35 a 21 los tributos corporativos, con las consecuencias de relocalización de los capitales que esto implica. Por otro lado, Estados Unidos, cuando observamos a Estados Unidos se ve un ambiente un poco incierto, donde los acuerdos bilaterales se deterioran, donde hay poca gobernanza en materia financiera. Si nos vamos a China, vemos un panorama totalmente distinto. El mensaje es otro. China quiere unirse y aliarse con todos, con Rusia, con Europa, con América Latina y el Caribe, con todos, con la propia Asia. Al mismo tiempo, dentro del contexto internacional, tenemos el tema de las elecciones. Los expertos han catalogado esto como el superciclo electoral. Desde el 2017, pues en nuestra región se han llevado a cabo un sinnúmero, una gran cantidad de comicios electorales que han tenido profundos cambios a nivel ideológico y donde se han elegido a líderes políticos que normalmente son podríamos catalogarlo como la némesis o la antítesis de lo tradicional. ¿Cómo afecta, Inés, todo esto en la región? ¿Cómo afrontar o cuál es la respuesta que deben dar los países de América Latina y el Caribe para afrontar este complejo contexto global? Sí, es decir, coincido, el contexto global está muy complejo y lo que hemos observado en los últimos años son grandes transformaciones, transformaciones económicas y grandes cuestionamientos de temas que antes se daban como por sentado que eran beneficiosos para la mayor parte de los países. Por ejemplo, la globalización. Los países que impulsaron la globalización durante muchos años ahora han venido a cuestionar los beneficios de esa globalización para sus propios países. Temas, digamos, como los flujos migratorios, temas de la distribución del ingreso, países desarrollados que han visto que en los pasados años la distribución del ingreso en sus países ha empeorado. Es decir, el ambiente económico, social, es muy complejo. Inclusive si nos centramos solamente en el tema económico, las proyecciones de crecimiento de la economía global han sido ajustadas un poco a la baja. Es decir, el año pasado, por ejemplo, había cierto optimismo, porque todas las economías, la mayor parte de las economías del mundo estaban comenzando a crecer de manera balanceada. Ahora ya estamos viendo que hay desbalances. Los Estados Unidos sí es una economía que ha estado teniendo un crecimiento y las expectativas son que continúe creciendo en los próximos 2 años a raíz de la reforma fiscal que mencionó. Y
pero otras economías están empezando a desacelerar, por ejemplo en Europa, Japón, China, aunque siguen obviamente en el caso de China creciendo a tasas de arriba del 6%. Entonces es un contexto de cambios y en ese contexto de cambios se inserta América Latina y el Caribe. Y para América Latina y el Caribe, eso es algo que desde la CEPAL siempre lo hemos apuntalado mucho, y es que el contexto internacional es muy importante. Y bueno, y este contexto internacional en términos de crecimiento está deteriorándose un poco. Estamos esperando que el contexto financiero internacional también está cambiando, porque la Reserva Federal de los Estados Unidos está haciendo una política de normalización monetaria, es decir, que en otras palabras las tasas de interés están creciendo, y eso lo que implica para la región es que los flujos de capital que iban a los países emergentes, iban a nuestra región, ahora están volviendo a los Estados Unidos porque las tasas de interés aquí están creciendo y vuelven a los Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, la pregunta es, bueno, ¿qué? ¿Cómo? Tal vez el desafío más grande es cómo apuntalamos el crecimiento, es decir, cómo tratamos de crecer a tasas un poco más altas y de manera sostenida, y cómo seguimos avanzando en materia social. Lo que no queremos es que se desacelere el crecimiento y de tal manera que eso repercuta en los logros sociales. Por ejemplo, respecto a crecimiento, nosotros la CEPAL acabamos de sacar unas nuevas proyecciones de crecimiento para la región. Para la región de América Latina y el Caribe, como un todo, estamos proyectando que en el 2017 se va a crecer 1.3%. Una pequeña mejoría en el 2018, una pequeña mejoría en el 2019, creciendo, estamos proyectando a un 1.8%. Ahora, eso es muy diverso. Sudamérica está creciendo va a crecer a un 0.7%, en el caso de México, Centroamérica, un 2.4% y el Caribe un 1.9%. Es muy diverso porque, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana va a crecer, estamos proyectando a tasas arriba del 5%. Entonces, ha sido una economía que ha venido creciendo a tasas relativamente altas y de las más altas de América Latina y el Caribe. Pero la región como un todo, yo diría que tiene un tema de crecimiento. ¿Cómo crecer más? ¿Cómo crecer mejor? Y el tema social que todavía lo tenemos pendiente. Y otro de los grandes desafíos, Inés, es el tema de la pobreza, vinculado a todo lo que hemos venido hablando. Es un tema eterno, la erradicación de la pobreza. Y los estados han reconocido que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones es el desafío global más importante y que es un factor determinante, clave, para conseguir lo que es el desarrollo sostenible. De hecho, sabemos que todos los estados se han comprometido para en el 2030 erradicar la pobreza en todas partes. Si me lo permite, creo que vamos un poco retrasados, porque viendo los números, en este año, el 2018, en la región de América Latina y el Caribe se dice que hay 180 millones de personas que viven en la pobreza y unas 62 millones de personas que viven en la extrema pobreza. ¿Cuáles son los nuevos paradigmas que la CEPAL entiende, en los cuales la CEPAL entiende debe sustentarse el desarrollo de nuestros pueblos? El tema de la pobreza, como estaba diciendo, es un tema global, es un tema de la región. Han habido buenas noticias, es decir, cuando básicamente entre el 2002 y el 2014, en América Latina y el Caribe pudimos lograr sacar a 40 millones de personas en situación de pobreza. Es decir, la pobreza disminuyó significativamente, 40 millones de personas. Es tremendamente importante. Ahora, cuando uno dice, se logró sacar a 40 millones de personas en situación de pobreza, eso no quiere decir que esas personas no sean vulnerables a volver a caer en situación de pobreza. Y eso está muy relacionado, entre otros temas, con el tema del crecimiento económico, porque efectivamente ya la pobreza ha dejado de mejorar, como estaba diciendo, ha aumentado un poquito los niveles de pobreza porque el crecimiento económico se ha desacelerado.
Es un tema global de la Agenda 2030, una agenda que se creó como respuesta a los grandes desafíos globales, una agenda que se creó de manera participativa, una agenda integral, pero una agenda también que cuando se cuestiona el multilateralismo, cuando se cuestiona la importancia de la cooperación global, es una agenda también que está presentando desafíos. No hay otra posibilidad tal vez de ver el futuro que pensar que tenemos que acelerar el crecimiento y un crecimiento inclusivo. ¿Cómo se hace eso? Se hace con una nueva manera de relacionarse de los gobiernos con los ciudadanos, con el mercado. Esa es la nueva. Desde la CEPAL estamos impulsando que el contexto internacional, el contexto de la región, implica nuevas respuestas de política, nuevas maneras de relacionar el mercado, los gobiernos, el mercado, el Estado y la sociedad. Se requiere nuevas confianzas, se requiere mejorar los servicios que la gente recibe. La gente está desgraciadamente muy descontenta con los servicios educativos, los servicios de salud que recibe, y todo eso afecta la manera de hacer política. Bueno, y siendo usted mujer y siendo yo mujer, yo creo que sería una falta de ambas no mencionar el tema de las problemáticas de las mujeres en Latinoamérica. La pobreza tiene rostro de mujer en nuestra región. Se dice que 1/3 de las mujeres latinoamericanas son económicamente dependientes y que cuando logran tener un empleo, pues lamentablemente el salario es significativamente inferior a la de los hombres, teniendo incluso igualdad de capacidades o de escolaridad o de ambas. También está el tema de mujeres que son las cabezas de familia, madres solteras que tienen que recurrir al pluriempleo para poder sacar adelante sus hogares. Y por último, pudiera mencionar también la problemática de los embarazos a temprana edad, que es una tragedia porque pues hace que estas mujeres pues lamentablemente tengan en la mayoría de los casos que detener su proceso de crecimiento profesional, de capacitación, de profundización de conocimientos, y esto pues obviamente repercute en una buena inserción en el mercado laboral. Quisiéramos saber cuál es la actualidad ahora mismo del tema de las mujeres en nuestra región, si ha habido algunos avances, que nos cuente sobre eso, y cómo usted piensa o la CEPAL piensa que pueden ser afrontados estas problemáticas. Hemos avanzado. Definitivamente hemos avanzado, sobre todo cuando uno mira las pasadas décadas y mira indicadores en materia, digamos, de educación. Inclusive en materia de educación muchas veces hemos superado. A los hombres. En materia también de salud ha habido disminuciones en la mortalidad materna. Es decir, hay distintos tipos de indicadores que obviamente ha habido una mejoría. Pero efectivamente, como estaba diciendo, todavía hay grandes obstáculos o grandes brechas que no hemos cerrado. Cuando nos encontramos, por ejemplo, en el mercado de trabajo, los salarios que estaba diciendo, nos encontramos en profesiones o en actividades que son menos remuneradas, el tema de la maternidad infantil. Nosotros en la CEPAL miramos, primero somos unos convencidos de que esto se requiere estadísticas, es decir, porque no hay nada mejor que describir las situaciones con números. Y hay que cuantificar, porque si no cuantificamos, lo que no es cuantificable es invisible. Tenemos que visibilizar la situación de las mujeres. Y una de las maneras como lo hemos hecho es con lo que nosotros llamamos el Observatorio de la Igualdad. Y eso se encuentra en la página web de CEPAL, estoy haciendo un comercial, y el observatorio lo miramos en base a 3 grandes, lo que llamamos autonomías. La autonomía económica, entonces miramos, por ejemplo, temas tales como el tema de los salarios, el tema de las ocupaciones, porque obviamente el tema de los ingresos, porque el tener ingresos da autonomía económica, da posibilidades a la mujer. El tema de la autonomía física, que es la capacidad de la mujer de decidir sobre los temas reproductivos, y miramos también el tema de la violencia contra la mujer, que es tremendamente grave. Y después el tema de la autonomía
en la toma de decisiones, la participación política de las mujeres a nivel estatal, a nivel federal, en las cortes, etc. Y tal vez esas tres autonomías, cuando las miramos, sí efectivamente han habido mejoras. Ahora hay muchos temas pendientes. Pero hay que ser optimistas porque América Latina y el Caribe, a diferencia de otras regiones, tiene una gran institucionalidad y grandes agendas en pos de la igualdad de la mujer, planes regionales que existen desde hace 40 años y donde los estados participan conjuntamente de manera ininterrumpida en avanzar los planes de la mujer. Ahora, una de las estadísticas que hay que mencionar es que trabajamos más que los hombres. Cuando uno mira el uso del tiempo, cuando uno mira lo que la mujer trabaja en el hogar, ¿no? Sí, no claro, remunerado. Claro. Trabajamos mucho más. Y y surgen nuevos desafíos con el tema del envejecimiento de la población. Encontramos muchas mujeres que están en sus casas, muchas veces cuidando a los niños y al mismo tiempo cuidando a familiares ya mayores. Así es. Y hay que adelantarse y ver de qué manera esas mujeres pueden tener apoyo, porque el tema del envejecimiento de la población es un tema que se nos viene encima. Para el 2040, el número de personas mayor de 60 años va a ser mayor a los menores de 14. O eso varía obviamente en los distintos países, pero eso es un peso que se le viene, la economía del cuidado que le llamamos, ese recae básicamente sobre las mujeres. Entonces hay que anticiparse y hay que desde ahora seguir trabajando intensamente en esos temas. Pero han habido avances, pero hay todavía mucho por hacer y efectivamente se requiere la voluntad y la cooperación de todos. Exacto. Bueno, y según todo lo que usted ha analizado hoy en este programa de la Mesa Redonda Global, los desafíos, los avances que hemos tenido, ¿usted piensa que hay futuro en América Latina y el Caribe? Hay futuro. Definitivamente hay futuro. ¿Con optimismo? Con mucho optimismo. Y hay futuro porque hay juventud en América Latina. En América Latina es una región joven, a pesar de que estamos envejeciendo, es una región joven. Si mal no recuerdo, tenemos a cerca de 163 millones de jóvenes. Y cuando hay jóvenes, hay optimismo y hay futuro. Muchísimas gracias. De verdad que hemos aprendido un mundo con esta entrevista a usted, doña Inés Bustillo. Yo estoy seguro también que nuestros televidentes la han disfrutado. Es una delicia escucharla y aprender de usted. Muchísimas gracias. Es un honor, ha sido un honor tenerla en nuestro programa de la Mesa Redonda Global. Muchísimas gracias. Para la CEPAL es una gran oportunidad esta invitación para compartir con ustedes lo que estamos haciendo. Agradecemos, doña Inés, que nos haya acompañado en este programa Mesa Redonda Global. La verdad que he disfrutado muchísimo esta entrevista. Yo estoy seguro que los televidentes también lo han disfrutado. Es una delicia escucharla hablar y hemos aprendido un mundo sobre economía, sobre las perspectivas de desarrollo de América Latina y el Caribe y sobre todo sobre nuestros desafíos y las mejores maneras de afrontarlo. Y aprovechamos para felicitar a la CEPAL en esta gran fiesta, en su 70 aniversario, imaginando caminos para el desarrollo de la región. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gran gusto haber estado acá y haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes algunas de las cosas que estamos haciendo en la CEPAL. Y seguimos festejando y seguimos trabajando, porque todavía hay mucho por hacer. Bueno, a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista especial a la doctora Inés Bustillo, una verdadera referencia en Washington y a nivel mundial para temas de economía y de la CEPAL. Los esperamos en nuestra próxima Mesa Redonda Global desde Washington.